Bien, jóvenes, continuaremos entonces. Decíamos de que existen varios tipos de operadores, entre ellos tenemos los operadores aritméticos, los operadores lógicos, que estaban representados por una función. Bueno, por una función. En realidad tenemos aquí tres funciones, el no, el i y el o. Luego, jóvenes, pasamos a la siguiente página y vemos también que existen operadores relacionales. Estos operadores relacionales tienen la característica de poder comparar, ver, digamos, la diferencia de que si el valor que está en una celda es mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, o es distinto, o sea que no son iguales. Pero también existe un operador al que se denomina operador de concatenación. Sugiero bajar sus volúmenes, pero puede participar para que no grabe esos detallitos. Los operadores de concatenación. Y este operador de concatenación está simbolizado por el símbolo ampersand. Otros le llaman y también. Entonces, puedo yo unir el contenido de una celda con otra celda gracias a este operador. Es como unirlos, sumarlos la celda en texto. Sigamos, tenemos que acabar con esto y empezar con la parte que hemos dicho. Bien, ahora, ¿qué es una función? Ya sabemos que es una fórmula, una referencia de celda. ¿Qué es una función? Cuando hablamos de una función, jóvenes, estamos hablando de un programita, de un microprograma que está instalado, que está corriendo, que está disponible en Excel. Y obviamente lo podemos invocar, o sea, lo podemos utilizar. Eso significa invocar, que lo podemos utilizar. ¿Y cómo lo utilizamos? Simplemente tengo que escribir igual el nombre de la función, abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Abro y cierro paréntesis y ya está disponible la función. Ahora, existen funciones que necesitan un parámetro. Bueno, algunos no necesitan parámetros. Por ejemplo, en este caso de esta función, digamos, si fuera así. Otros sí necesitan parámetros. Otros necesitan más de 2 parámetros, mucho más. Y otros necesitan como parámetros un rango de celda. Y ese rango de celda está segmentado o está, digamos, unido con este símbolo, dos puntitos parados. Por eso se dice, desde el rango, desde A2 hasta F15, por ejemplo. Además de eso, jóvenes, una función representa, dice, una expresión matemática, es cierto, y siempre le va a devolver un valor o un único resultado para los valores o parámetros que se están introduciendo. Entonces, la función, como toda función, tiene variables. Esas variables entran en forma de parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Las variables que va a operar la función ingresan en forma de parámetros. ¿Por dónde ingresan? Ingresan entre los paréntesis. Mire, ahí hay un paréntesis. Entre los paréntesis. No olvidarse que la función empieza con un símbolo igual. Bueno, he sido un poquito reiterativo para que no se le olvide ese detallito. Ahora, jóvenes, además de eso, como ejemplo de funciones tenemos la función hoy. Fíjese que la función hoy no tiene parámetros. Miren, sin parámetros. La función ahora sin parámetros. La función absoluta dice que necesita el valor de una celda. Potencia, el valor de una celda y un exponente o un valor numérico. La función suma requiere de un rango. Mire, un rango. La función aleatorio entre requiere de 2 parámetros, un valor inicial y un valor final. Y así podemos ver más abajo su aplicación. Miren, por ejemplo, la función absoluta, una referencia de celda, potencia, con su exponente, por ejemplo, C5 elevado a la quinta, dice, una suma de un rango y una generación de valores aleatorios. También así tenemos funciones matemáticas.
como la función absoluto, pi, raíz, potencia, factorial, combinatoria y aleatorio entre, con sus respectivas sintaxis. Entonces, esto sería el nombre de la función y esto sería cómo debo escribirla, la sintaxis. También tenemos una función de texto que es la función concatenar. Entonces, el ampersand y la función concatenar son equivalentes. No son iguales, pero son equivalentes porque hace lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Hace lo mismo. Sigamos. Tenemos también funciones de fecha y hora. Y estas funciones de fecha y hora, jóvenes, por ejemplo, la función ahora me devuelve la hora actual, la fecha y hora actual, la fecha actual me trae el valor del día, del mes, del año, me serializa desde valores numéricos a un formato fecha, me trae, aquí tenemos debe ser la función año, ¿no? Uy, no me había dado cuenta, hay que borrarlo. A ver, sí, este es lo mismo, ¿no? Ya, borraremos. Seguramente he hecho algún cambio y no le borra. Bien. Y tenemos la función SIFECHA que no está disponible en las ayudas de Excel, pero que me permite realizar operaciones de sustracción o de diferencia, de resta entre fechas. Y esta es su sintaxis. Todo está en la sintaxis de la función. Sigamos un ratito, por favor, antes que me olvide, voy a grabar este con otro nombre, porque después de eso, por todos esos cambios pequeños, me permite generar una nueva versión. Por eso es que no son cambios relevantes normalmente, pero son cambios. ¿A dónde estamos? Ya estamos terminando esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, la sintaxis de la función SIFECHA dice que usted tiene que colocar la función SIFECHA, el nombre igual, el nombre de la función, y como parámetros, como variables, debe ingresar una fecha inicial, o sea, la celda donde está la fecha inicial, la celda donde está la fecha final, y debe especificar la unidad de tiempo en un formato que posteriormente se lo voy a explicar. Y con esto yo puedo sumar días, puedo restar entre días, entre meses, entre años. Tenemos un conjunto de funciones llamados funciones estadísticas. ¿Por qué? Porque me realiza cálculos muy interesantes como saber la suma total, la cantidad de elementos que hay, el valor máximo, el promedio, el valor medio o la mediana, el mínimo, la moda y la desviación estándar. Pero también tenemos funciones estadísticas lógicas que me realizan el conteo de elementos si se cumple una condición al que se denomina criterio. Obviamente hay un rango para el criterio. Mire, lo mismo me calcula el promedio si se cumple la condición. Me suma si se cumple una condición. Y esta es su sintaxis. Por eso es que es importante que sepa de que todas las funciones tienen una sintaxis, una forma de escribir, una forma de darle a Excel las instrucciones. Sigamos. Hay funciones de búsqueda de datos. Una de las funciones más utilizadas es buscar B. Y su sintaxis es la siguiente. Tiene su nombre de la función, tiene el dato a buscar, la base de datos, la columna de respuesta y indicarle si está ordenado o no está ordenado la base de datos. Pero también tenemos funciones de base de datos, que me hace lo mismo que las funciones estadísticas, pero lo interesante de esto es que me permite aplicar múltiples condiciones. Entonces, esperemos llegar a esta parte también de aprender las funciones de base de datos. Yo creo que sí, porque si usted trabaja como le vamos a ir pidiendo, vamos a lograr. Luego, jóvenes, tenemos las funciones lógicas. Para que lo vaya viendo, estamos repasando lo que hemos visto ya en la primera parte. Y esta función lógica tiene una característica muy interesante que me permite evaluar condiciones.
Y estas condiciones están dadas mediante operadores lógicos y operadores relacionales. Y siempre va a tener como resultado un valor verdadero o un valor falso. Y si es verdadero, se va a ejecutar las instrucciones del lado verdadero, y si es falso, se va a ejecutar las instrucciones del lado falso. La sintaxis de la función sí es la siguiente. La función básica dice que tiene una prueba lógica, o sea, una condición, si vale el término, y en esta área va a salir, se escribe las operaciones, si es verdadera la prueba lógica, y aquí se escribe las operaciones si es falso. Ahora, esta función puede hacerse un poquito más compleja si es que yo utilizo operadores lógicos, donde dentro de operadores lógicos van a haber muchas pruebas. O sea, fíjese que aquí hay una prueba nomás, y a través de operadores lógicos yo puedo realizar muchas pruebas lógicas. Mire, tengo una prueba, otra prueba, puras pruebas lógicas. Ahora, por ejemplo, aquí abajo tenemos un enunciado. Dice, por ejemplo, dice, de la función sí, un enunciado dice, si la nota final es mayor o igual a 51, el estudiante ha aprobado la materia. Caso contrario, ha reprobado la materia, dice. ¿Cómo entenderíamos esto? ¿Cómo lo describiríamos etológicamente? Mire, fíjese, este es el diseño lógico. Hay un enunciado, un diseño lógico. Y entonces el enunciado dice así. A ver, vamos a ver de esta manera, un ratingo. Dice, ¿no? Dice, si nota final mayor o igual a 51, entonces, fíjese que está yéndose por este lado de acá, entonces, aprobado. Y el sistema me va a dar un resultado. ¿No me acuerdo? Ese resultado va a salir ahí. Pero, ¿qué tal si el estudiante no ha sacado una nota mayor o igual a 51? Entonces, caso contrario, ha reprobado, de la misma manera me va a dar un solo resultado. Hay otra donde dice la función sí, dice, es un poquito más complicadito, dice, si la nota final es, el enunciado dice, si la nota final es mayor o igual a 90, el estudiante es excelente. Si la nota final es mayor o igual a 75, es bueno. Si la nota final es mayor o igual a 51, es regular. Caso contrario, es deficiente. O sea, su aprovechamiento académico. Entonces, mi diseño lógico sería el siguiente. Mire, vamos a ver cómo queda. Dice, si la nota final es mayor o igual a 90, entonces, por verdadero, excelente. Por falso, se hace una pregunta. Si la nota final es mayor o igual a 75. Si es verdadero, es bueno. Por falso, se vuelve a preguntar. Si la nota final es mayor o igual a 51. Por verdadero, me sale regular. Por falso, dice que es deficiente. No hay más condiciones. Pero en todo caso, siempre me va a dar un único resultado. Vaya por aquí, termina. Vaya por aquí, termina. Siempre un único resultado. Entonces, el diseño lógico es el que me permite conocer el flujo por donde están yendo, digamos, ¿no? El cálculo de la función. Entonces, también tenemos que ver de que hay una función llamada no. Le había dicho que se expresa como no. Y lo que hace esto es una operación unaria que niega el valor de una proposición o de una celda. Entonces, la proposición es representada por una referencia de celda. De la misma manera hay una función y, que es una operación lógica binaria porque necesita más de dos proposiciones y devuelve un valor lógico. Y opera n proposiciones. Entonces tenemos y una proposición 1, o sea, una condición 1, porque las proposiciones son condiciones, son un conjunto de enunciados o un enunciado de la textual o escrito de la que se puede decir si es verdadero o falso. La función o, que también es una operación lógica binaria, y que el o requiere de varias proposiciones también. Mínimamente 2, pero puede operar con varias proposiciones. Proposición
Aquí está mal, ¿no? Proposición. A ver, proposición, ¿no? Bien. Guardaremos ese pequeño cambio. Y luego tenemos lo que vamos a aprender posteriormente. Esto solamente ya es para después. Cómo se ordenan datos dentro de lo que es análisis de datos. Cómo vamos a ordenar datos. Vamos a aprender a filtrar datos. Me dice que voy a ocupar esta base de datos. Vamos a hacer análisis subtotal. Luego, análisis de tablas dinámicas. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado de repasar nuestros conceptos básicos de Excel. ¿Alguna consulta, por favor? Dejaré de compartir la pantalla para que podamos dialogar. Consulta, jóvenes, de lo que ya hemos visto. Por favor, ahora nos toca hacer la parte práctica. Hola. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, listen. Claro, Sí. hágale un dedito, reaccione. Si está claro, diga sí. Y entonces voy a saber que usted está ahí también, ¿sí? Si no le hace el dedito, significa de que le ha colocado como decimos, le ha colocado, se ha conectado, pero está haciendo otra actividad. Bien, entonces, jóvenes, creo que estamos participando casi todos, eso es lo bueno, porque hay algunos que no también, ¿sí? Y es lo que le había dicho anteriormente, tiene una ventaja y desventaja a veces estar con el video continuamente. La ventaja es de que yo puedo saber que está ahí, aunque sea cabeceando, pero está ahí. La desventaja es de que usted puede decir, bueno, lo coloco ahí y después lo veo y a veces no me da tiempo para verlo porque tengo hartas actividades. Por eso, trate de aprovechar este horario, jóvenes, en el que estamos aprendiendo, este horario. Otro horario, siempre hay cosas para hacer. Y estamos en casa, la mayoría. Muy poco estamos saliendo. Raro están trabajando. Y los trabajos también son un poquito más complicados porque hasta agarrar el micro, agarrar el transporte, no es lo mismo que antes. Lo que antes yo hacía en 1 hora, hoy lo hago en 1 hora y media, 2 horas, hasta 2 horas y media, el tener que trasladarme de un lugar a otro lugar. Obviamente lo bonito es tener un auto, pero más me gusta a mí el transporte público, porque me subo, me siento y puedo seguir haciendo lo que me gusta hacer, ¿sí? Pongo a ver mis materiales, veo, organizo, bueno, de esa manera me distraigo. Bien, entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer la parte práctica. Volver a compartir la pantalla para continuar, en vista que todo está bien. Como ya he sabido, minimizaremos y ocultaremos. Vamos a hacer unos pequeños arreglos en lo que es la codificación de fórmula. Aquí vamos a colocar esto, ¿sí? Vamos a colocar así. Estudiante, dice, ¿no? Y usted aquí va a colocar su apellido así. Jiménez, por ejemplo. Jiménez Ruiz Beyman. La plantilla le vamos a dar sin esto. Solamente hasta ahí, nada más. Así. ¿Está de acuerdo? Entonces usted va a colocar su apellido y su nombre. Y vamos a colocar aquí un comentario así, que va a decir así. Escriba su apellido y nombre. En ese orden. Bien, entonces usted viene y hace eso. Y hace eso. A ver si queda bonito ese color. Usted coloca ahí su nombre. Miren, le está diciendo, escriba su apellido y su nombre en ese orden.
Bien. Ahora, ¿qué vamos a aprender, jóvenes? ¿O qué vamos a recordar? Vamos a recordar el cálculo de algunas fórmulas muy sencillitas, donde vamos a utilizar la multiplicación de valores, divisiones de valores, uso de varios operadores, uso de operadores, uso de funciones como tangente, representación de exponente radical, uso de otro tipo de funciones como log, exponentes, sumas, restas, uso de funciones como el logaritmo. Y bueno, jóvenes, realizar sumatorias. A ver, vamos a ver cómo está. ¿Qué dice aquí? Borraremos esto. Borraremos esto. Control inicio. A ver qué más, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Por aquí estábamos, ¿no? Donde borré ya. Vamos a aprender a ocupar la función de factorial, operaciones randómicas, concatenación, funciones de fecha y año, y funciones para restar fechas y calcular horas de alquiler. Bien, entonces empezaremos. Yo voy a hacer algunos jóvenes y otros, ustedes me van a decir cuáles quieren que hagamos más. Lo vamos a hacer y el resto usted lo va a hacer como práctica. ¿Le parece bien? Hola. ¿Podría repetir, Inge, por favor? Vamos, yo voy a hacer algunas de las funciones. Según lo que usted me diga, yo le voy a mostrar cuál más hacemos. Esta. ¿Cuál más quiere que hagamos? Esta, digamos, ¿no? Y usted me va diciendo que hagamos, por ejemplo, esta función, tal vez esta. Yo le voy a mostrar cuál más. Usted lo va a ver y ya va a imaginar. Si dice, no, está facilísimo. Tal vez me diga, no quiero ver cómo es esta de aquí. Listo, bien. Otra más, saltando, digamos, digamos. Saltamos unos cuantos, me digan, bueno, quiero ver este de aquí. Me dicen, ¿cómo lo haría? Y así vamos a hacer varias funciones. Yo le voy a explicar la más relevante, la más interesante de aplicación, y el resto usted lo va a hacer como práctica. ¿Le parece bien? O sea, tenemos que hacer todo ese formulario, Listen. Todo. Dicen, disculpe, ¿cómo hizo para entrar ahí? Yo recién me lo activaron lo de la plataforma. Ya. Sí, Listen, por favor. Ya, después le explicamos eso, por favor. Después le explico de cómo se ve esto, cómo se descarga las plantillas, después le muestro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya, bien. Está bien, Listen. Entonces, explicaré, jóvenes. Dijimos de que usted primeramente va a colocar aquí su apellido y su nombre, para saber que es usted el que ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a sacarme una copia de seguridad de esto para no estar haciendo doble trabajo. A no ser una copia de seguridad más y la voy a llamar número 8.1 lo voy a llamar. Listo. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve este cálculo? Dice que yo voy a hacer el cálculo del área de un lote. De pronto usted quiere comprarse un lote. Le dicen, bueno, tengo un lotecito para comprar, le dice, ¿no? Y mi lotecito, ¿y de qué tamaño es tu lote? Le dice, ¿no? Es de 13 por 30, 13 de frente y 30 de fondo o de largo. Y entonces usted quiere saber cuántos metros cuadrados hay, porque el señor, como no sabe a veces realizar operaciones matemáticas, le ha dicho que tiene 500 metros cuadrados, tiene 13 por 30, y usted dice, es medio raro, che, el asunto, ¿no? Pero a ver, calcularemos, como usted sabe la función, dice que el área es igual al frente por el largo, usted aplica esa función, dice, esa fórmula. Entonces, igual el frente, ¿dónde estaría el frente? En la B6. Entonces coloca usted B6, la referencia, multiplicado porque aquí le está diciendo que hay que multiplicar por el largo, que sería B7. B7. ¿Listo? Pulsa Enter y no había tenido la cantidad de metros que decía el señor.
Entonces usted dice, no, pero si su lote apenas tiene 390 metros, no tiene 400 ni 500, lo que usted dice, no, pero está por ahí. Bueno, pero no es cierto porque usted va a pagar por metro cuadrado, ¿me entiende? Y no le conviene. Entonces, estas fórmulas, estos cálculos jóvenes, le van a ayudar a aplicarlo en la vida real. En algún momento, ¿quiere comprar una plancha? Ahí lo tiene. ¿Le quieren de pronto alquilar un área en un stand de la feria, de la Fexpo? Esta fórmula le va a ayudar a saber cuántos metros cuadrados debería ocupar o cuántos metros cuadrados le están dando, porque no siempre le dan, por ejemplo, muy parejito las dimensiones. Entonces usted agarra un metrito, calcula y usted sabe si le están engañando o no le están engañando. O tal vez le están dando un poquito más de lo que le dijeron. Bueno, sigamos. Ahora tenemos el cálculo del volumen de un contenedor o un cubo. De pronto le quieren, hay problemas con el agua y usted tiene que construir un contenedor de agua. Está trabajando en una empresa agrícola y quiere construir un contenedor de agua. Estos valores que está viendo se pueden cambiar, así que solamente son como ejemplo los valores, después lo cambiamos. Entonces usted dice, para poder calcular el contenedor de agua que me van a construir, necesito saber la fórmula del volumen. El volumen dice que es igual al ancho, por el largo y por la altura. Y el que me van a fabricar es de 10 por 20 por 3.5 metros de altura. Es como una piscina, si vale el término. Entonces usted dice, igual, coloca, y colocamos así. El ancho, B, 14. Multiplicado por el largo, B, 15. Multiplicado por la altura, B, 16. Y pulsa Enter. Y entonces usted sabe que el contenedor va a tener 700 metros cúbicos de agua, de espacio o lo que sea. De pronto usted quiere refrigerar un ambiente y usted le ha dicho cuántos metros cúbicos tiene ese ambiente para que le proporcionemos, un refrigerador, o sea, un aire acondicionado para esa cantidad de metros cúbicos. Esta es la fórmula joven. Como ve que cada una de estas fórmulas tiene una aplicación. De la misma manera, puede ser que de pronto usted dice 700 es muy poco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo un poco, la profundidad está suficiente, 3,5 puntos. No voy a hacer que alguien se quiera ahogar y no lo podamos sacar al tipo. Entonces, aumentamos un poquito, tal vez en el largo o en el ancho. En el largo le vamos a colocar, por ejemplo, 15 metros más. Y entonces ya tenemos 1050. Está bien, 1050 metros cúbicos. Me parece súper, dice usted. Y la fórmula se autocalcula. Lo que habíamos dicho anteriormente, que Excel tiene una gran ventaja, que tiene una hoja de cálculo activa porque continuamente está recalculándose. Ahora dice la conversión de metros cúbicos a litros. Es una multiplicación también. Entonces yo tengo metros cúbicos y debo cambiarlo a litros. Tenemos 10 minutos más, de acuerdo a lo que nos dice aquí. Entonces a metros cúbicos. ¿Le parece bien esto? ¿Ustedes lo hacen? Sí. Está fácil, ¿no? Ya lo ha visto cómo se hace. Esta es una constante. Hay que colocar 1000 nada más. Volvemos ahora. Y dice que aquí tenemos que hacer una conversión de litros a metros cúbicos. Tengo 35.000 litros. No sé cuántos metros cúbicos habrá. Me están vendiendo el agua por litro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no sé cuánto habrá. Dice que debo hacer una división para tener el volumen en metros cúbicos. Entonces, ¿qué hago? Dice, igual los litros, hago un clic, ahora estamos ocupando otra técnica, dividido entre 1000. Entonces coloco 1, 2, 3. Miren, y dice que tengo 35 metros cúbicos. De pronto, alguien me dice que tengo, por ejemplo, qué sé yo, me voy a comprar 35.000, no alcanzó, le dice, compra unos 3.000 litros más de agua para que alcance para regar el terreno. Entonces, 38.000. Compro y eso. 38.000 litros. Bien,
Sigamos, jóvenes. De pronto necesito aplicar la regla de 3 para hacer una conversión. Entonces me dice que un valor base o la magnitud básica es equivalente a una magnitud equivalente. Miren. Y la magnitud que voy a convertir es igual a X. Así es como hacemos la regla de 3. Por ejemplo, decimos que 1000 equivale a, o sea, 1000 metros equivale a 1 kilómetro, decimos. Y 35.000 metros, no sé cuánto equivale. Entonces, ¿qué hacíamos? X es igual a C por E dividido entre B. Entonces, fíjese que eso es lo que tenemos que hacer aquí ahora. Colocamos el igual. Se sugiere abrir paréntesis para poder tener todo el numerador entre paréntesis. Y si hubiera más elementos en el denominador también, tal vez alguien dice, pero está multiplicando, no es necesario. Sí, pero hágalo por favor. Mejor hágalo. ¿Sí? Para que no tenga ninguna confusión cuando esté realizando operaciones o fórmulas, esté codificando fórmulas más complejas. Entonces me dice que C. ¿Dónde está C? Este es C. Multiplicado por E. ¿Dónde está E? E está aquí. Le hago un cliccito. Cierro paréntesis porque ahora voy a dividir. Voy a dividir si es es una sola referencia, una sola variable, no necesita colocarle paréntesis, pero si son más de 2, hágalo. Y la magnitud básica que sería esto. Bien, entonces usted que está viendo acá, que todo esto se está dividiendo entre todo esto. El paréntesis le permite tener una visión un poquito más clara de la sintaxis de la fórmula o la función que está codificando. Y tenemos eso. Mire. Muy similar esto con esto. Aquí está ocupando una fórmula de conversión y aquí estamos ocupando la regla de 3, que también nos permite hacer una conversión. Voy bajando. Tenemos al Producto Interno Bruto de un país. ¿Cómo se calcula? Dice que el Producto Interno Bruto requiere del consumo privado, o sea, ¿no? el monto del consumo privado en bolivianos, el gasto público, las inversiones, exportaciones, importaciones, y con eso tenemos el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la fórmula? Esto de aquí, que es un conjunto de sumatorias y diferencia. ¿Lo pueden hacer ustedes? Sí. Bien, bajemos ahora. Ahora tenemos el precio de venta. Precio de venta sin factura y precio de venta con factura. ¿Cuál de los dos cree que deberíamos hacer? Con factura. Con factura. Entonces, vamos a hacer eso. Y ustedes van a hacer el otro. Dice, para poder calcular el precio de venta con factura, debo aplicar esta fórmula. Hagamos eso. Entonces, el costo de producción, 100 bolivianos me salió. Entonces estoy, qué sé yo, haciendo somo para vender para la cuarentena porque está fallando la economía. Entonces he invertido 100 bolivianos. Yo quiero tener un margen de ganancia del 30%. Y me ha dicho, ya no me ha caído impuesto interno y tengo que pagar los impuestos. Yo he dicho, oye, calculo mi 13% más mi 3%, que generalmente no lo recupero. Igual, tengo que pagar 16% más. Entonces, ahora quiero ver cuánto va a salir mi precio de venta con factura de todo lo que he preparado en total. Entonces coloco igual y empezamos a interpretar. Abro un paréntesis porque hay más de 2 elementos. Mire, hay más de 2 números, referencia celda, variables, como lo llame, en la parte del numerador. Entonces dice que tengo aquí el costo de producción. Costo de producción multiplicado por, y vuelvo a abrir paréntesis, por 1, es una constante, más el impuesto, hago un cliccito en el impuesto, cierro paréntesis, y debo cerrar otro paréntesis por este primero. Mira, fíjese que se está iluminando, se está resaltando, y divido, como son más de 2 términos abajo, en el denominador, entonces abro un paréntesis y coloco 1 menos el valor del margen de ganancia. Mire, listo, cierro el paréntesis. Ahora es más claro, mire, todo esto es el numerador, entre paréntesis, y todo esto es el denominador, y obviamente se está dividiendo.
Es por eso que le decía que todo, si hay más de 2 elementos en el numerador, paréntesis. Si hay más de 2 elementos en el numerador, paréntesis. Numerador o denominador. Y tengo. Ahora usted dice, pero ¿qué tal si el coste de producción me sale 115 ahora? Porque, qué sé yo, lo subieron las cosas. Entonces coloco aquí 115 y eso se actualiza automáticamente. ¿Qué tal de pronto me dice, mire, hago un trato con la alcaldía y todo lo demás que no me han cobrado el 3%? Perdón, los de impuesto interno, no es la alcaldía, los impuestos internos, coloco 13% y calcula. De pronto impuesto interno me dice, no, tiene que pagar, no, a lo que tiene que pagar y punto, no es más. ¿O qué tal si compro con factura? Me hago el descargo y todo bien. Entonces, ahora se da cuenta lo importante de pedir factura. ¿Puedo continuar? ¿Continuamos? Sí, lice. Ya. Muy bien. ¿Está claro lo que estamos explicando, jóvenes? Sí. Sí, listen. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer el cálculo de la longitud de una rampla. Bueno, y usted dice, ¿yo qué tengo que ver con la rampla? Dice, ¿no? Porque algunos dicen eso, ¿no? Porque hay a veces estamos estudiando carreras que nada que ver, por ejemplo, como a veces el derecho, ¿no? Donde supuestamente no entra nada de matemática, pero es mentira. Todas las áreas de la ciencia necesitan la matemática. Es como que de pronto un vertebrado diría, ¿yo para qué quiero los huesos? Bueno, si no tienes los huesos te convertí en gusano, mi hermano, vas a tener que arrastrarte en el suelo, le decimos, ¿no? Entonces, la matemática sostiene casi todas las áreas del saber, jóvenes, de una manera u otra manera, aunque no lo crea. Usted derecho dice, pero cuando usted crea un documento dice, tiene que estar en 50 palabras. Wow, mi madre, pero ¿acaso 50 no es matemática, pues. Entonces, en mayor o menor proporción, usted lo va a necesitar. Sigamos. Entonces, para poder realizar este cálculo, debemos recordar este triángulo, rectángulo, que está constituido por un ángulo alfa, beta, gamma, donde tiene un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Simbolizado el opuesto por el A, el adyacente por el B, la hipotenusa por el C. Entonces, hubo un señor muy interesante llamado Pitágoras, y ese señor creó esta relación, ¿sí? Del teorema de Pitágoras. Entonces, gracias a eso es que vamos a calcular la longitud de la rampla. ¿Cuál es la longitud de la rampla? La hipotenusa, el cateto, el valor de C, la longitud de C. ¿Pero para qué me sirve? De pronto usted quiere descargar la mercadería que le han traído, está en camiones, quiere bajarlo por la rampla, necesita saber cuál es la longitud de la rampla. Le han dicho que el ángulo de inclinación para que los trabajadores no se resbalen debe ser de tantos grados, tiene que saber también calcularlo eso. Y no estamos metiéndonos con la resistencia tampoco de la rampla. ¿Cuánto debe ser el grosor de la rampla para que aguante al trabajador con el peso de la carga, lo que va a bajar las bolsas, las cajas? O de pronto usted quiere subir un vehículo y sabe que la potencia de su vehículo, del motor, solo máximo puede soportar cierta inclinación en ángulo alfa. Necesita saber. Entonces, jóvenes, la matemática de una u otra manera siempre nos va a acompañar. Ahora, el cálculo